Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que se titula ¿Por qué los hombres son infieles? Y quiero basarme de Proverbios 19:20, que dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Por eso yo te invito, compañera mujer, y también a los varones, ¿verdad?, para que escuchen estas 7 cosas que los hombres tienen o que usan para ser infieles. A los hombres les puede servir y ver, ¿verdad?, en qué, qué excusa buscaron ellos para ponerle los cuernos a su esposa. Y tú, compañera mujer, pues para que te pongas abusada y veas, ¿verdad?, la realidad del asunto. Vamos a comenzar. Número 1. ¿Por qué los hombres son infieles? Por la impotencia sexual. Y quizás alguien diga, pero sería al revés. Si ya es impotente, ¿para qué va a engañar a su mujer? Pues fíjense que muchas veces el hombre, cuando se da cuenta que su potencia sexual va disminuyendo, entonces eso lo lleva a buscar a otra mujer. Pero escuchen bien, no cualquier mujer. Cuando se trata de impotencia sexual, buscan a una mujer joven, súper joven. Según lo hacen para que los reavive, los active sexualmente, se sientan mejor, para que se sientan motivados y demostrar a todos que todavía es muy hombre y es muy macho. De verdad, esto yo no sabía, y he visto muchos casos donde hombres ya grandes buscan a mujeres jovencitas y dejaron a su mujer ya pues, de la misma edad, y hasta los conocemos como rabo verde, ¿verdad?, que se meten con jovencitas. No, cuando ustedes vean eso, ahora ya lo entiendo. Cuando yo veo un hombre con una jovencita, entenderé, ya eres impotente sexual. Por eso anda buscando a jóvenes que lo motiven sexualmente. Número 2. ¿Por qué los hombres son infieles? Por la rutina. Y aquí quiero que escuchen a mis compañeras mujeres. Aquí es posible que ambos han descuidado ese fuego, eso bonito que antes sentían. Porque cuando comienzan como pareja, al principio, bueno, todo es fuego, todo es pasión. Pero conforme va pasando, eso se va perdiendo. Y comienzan a ver o a tener el sexo como un compromiso nada más. El hombre es más dado a aburrirse de lo mismo, o que ya no encuentre pasión como al principio. Por eso se cree que cuando un hombre se acuesta con otra mujer, quizás es porque encontró en esa mujer otro tipo de perfume, fíjense. Y eso lo cautivó, un nuevo perfume. Por eso, mujeres muy abusadas, para que aprendamos cómo retener, ¿verdad?, o evitar el adulterio. También es posible que en esa mujer encontró un nuevo look. Ahí ven las esposas siempre con los pelos por acá, por acá. No le da importancia a su figura, su persona. Entonces el hombre encuentra en esa mujer algo diferente y eso le llama la atención. También quizás en esa mujer encontró otro tipo de ropa interior. Miren nada más. ¿Qué trato de decir con esto? Compañera mujer, si tú cuidaras estos detalles sobre la ropa interior, sobre el look, sobre los perfumes, que te renovaras un poco, que te actualizaras o te estuvieras actualizando constantemente, como mujer, quizás tú tuvieras otra historia. Así que, mujer, pues cada 2-3 meses renueva, ¿verdad?, tu colección de ropa interior, tus perfumes, lo que no siempre sea el mismo. Tenemos que cautivar a nuestro hombre.
Número 3. ¿Por qué son infieles los hombres? Por la lucha de poder. En muchas ocasiones, dentro del matrimonio, las mujeres ganan más que los hombres. De verdad, y eso es cierto, yo lo he visto. Eso es lo que al hombre lo lleva a la inseguridad. Se vuelve inseguro al ver que no logra ganar al igual que su esposa. Y hasta se llega a sentir acomplejado. Y eso es lo que lo lleva a pensar que su mujer ya no lo admira, porque su mujer ya no lo va a admirar. Ya lo tiene como poca cosa. Y eso ha pasado. Así que mujeres, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Si tu sueldo, si tu dinero es mucho mejor, mucho mayor que el de tu esposo, a veces cometemos este error. Y eso, ¿por qué ese error? Porque cuando el hombre se siente acomplejado, inseguro ya con su esposa y ya no recibe elogios ni admiración, entonces eso lo hace que salga de su casa a buscar a otra mujer, pero miren qué tipo de mujer. A una mujer inferior. ¿Por qué inferior? Para que lo pueda ver como un héroe, para que esa mujer sí lo admire, para que lo tenga como un protector, como un Tarzán, que lo miren como Tarzán, como que el que lo va a proteger de todos los males. Y se han dado cuenta, yo he visto muchos casos y eso sí no lo había entendido. Y siempre he criticado a los hombres, decir, ¡qué barbaridad! ¿Cómo dejó a su mujer? Yo he visto mujeres muy hermosas, muy profesionales, y sus esposos, la amante de su esposo son mujeres, vamos, sin clase, o sea, mujeres que no le queda, pues. Y siempre yo me he preguntado, y todos nos preguntamos, bueno, ¿por qué dejó algo mejor por algo peor? Y a veces los hemos criticado, pero no sabemos el problema que ellos tienen. Aquí está la lucha de poder. Esa mujer guapa, esa mujer profesionista, quizás ha hecho de menos a su esposo. Y su esposo, lo que necesita un esposo es ser admirado por su esposo. Y como ya no lo encuentra en su mujer, pues entonces busca a otra menor, o sea, algo que no sea tan bella como su mujer, para que esa mujer lo admire. Miren nada más. Ahora sí ya puedo entender, ¿verdad?, por qué los hombres caen con mujeres que no es de su línea, vamos a decirlo. Esto es terrible. Bien. Número 4. ¿Por qué los hombres son infieles? Por inmadurez. Cuando un hombre engaña a su mujer, hasta lo hace a escondidas, como si se tratara de un juego, y es más, se pone a pensar, lo haré, finalmente a mi esposa no le hace falta nada. Hay muchos hombres que así piensan. ¿Por qué no? Yo voy a estar con otra mujer, a ella no le hace falta nada, lo tiene todo, le doy para la renta, para la luz, para el agua, para la comida, para la ropa, para el colegio, el teléfono, etc. Y así piensan. O sea, creen muchos hombres que dando el gasto en la casa y llegando a dormir, la esposa no tiene por qué reclamar. Y yo he hablado con algunos de ellos y así me han dicho. No le falta nada. Tiene todo. Ya, yo tengo derecho a divertirme. Y así no es. O sea, cuando un hombre piensa así, eso se llama inmadurez. O sea, no ha madurado. Porque así no es. ¿Verdad? Bien, número 5. ¿Por qué son infieles los hombres? Miren nada más. Por temor al compromiso. Muchos hombres, aunque sean casados, no quieren estar atrapados con una sola mujer. Huyen de eso. Quieren sentirse libres
de compromiso, quieren sentirse así como cuando eran solteros. Por eso los lleva a buscar una variedad de mujeres. Están aquí, están allá, y en fin. Tienen otras mujeres porque no quieren tener un compromiso con una sola mujer. Número 6. ¿Por qué los hombres son infieles? Porque creen estar enamorados de dos personas a la vez, o sea, de las dos mujeres. Y también he tenido la oportunidad de platicar con personas así. Y dicen, es que la quiero a mi esposa, pero también quiero a la otra. Y aunque les trato de decir que no es así, que están equivocados, que además ni siquiera se quieren ellos mismos, no entienden. Pero sí hay hombres que piensan así. Entonces aquí en este punto, el hombre no es que quiera dejar a su mujer, no es su intención, sino que quiere disfrutar de las características que cada uno tiene. Por ejemplo, si la esposa es posible que sea una buena mujer, una buena madre de sus hijos, cocina rico, es una mujer de bien. Pero la amante quizás sea sensual, muy atractiva, muy divertida, creativa. Por eso los hombres no quieren renunciar a ninguna de las dos, porque en ambas se encuentran cosas buenas que a él le gustan. Y por eso dice, pues no dejo ni a ella ni renuncio a la otra. Y ahí se sienten atrapados y confundidos pensando que aman a las dos mujeres a la vez. Número 7 y último. ¿Por qué los hombres son infieles? Por la indiferencia de la mujer hacia el hombre. O sea, cuando el hombre pasa a formar el segundo lugar en la vida de la esposa. Y eso también ha pasado. Puras verdades estoy diciendo. Esto es cierto, es real, y en todos los hogares o los matrimonios se ha visto esto. Muchas mujeres, por atender a los hijos, descuidan a sus maridos. Y eso es cierto. Porque la mayoría de las mujeres piensan que como ya son madres, el esposo pasa a formar un papel secundario sin importancia. Y eso no es así, compañeras mujeres, no es así. Tanto es importante los hijos como también el esposo. Creo que ahí radica el por qué el Día de las Madres es más celebrado que el Día del Padre. Porque los hijos crecen viendo que papá es marginado por la esposa. Crecen viendo que, o sea, como que papá es de una importancia menor. Y por eso al padre casi no se le ha dado mucha propaganda. Nadie le quiere celebrar y como que de papá se olvida. Y eso es un error que creo que la mayoría, el 90 y tantos % de las mujeres hemos cometido. Qué tristeza que nosotras no nos demos cuenta. Qué bueno, yo ya lo aprendí quizá demasiado tarde, pero la mayoría de las mujeres jóvenes que están empezando, aquí, ¿verdad? Podríamos evitar un desastre dentro del matrimonio. Los hijos son importantes, pero también el esposo es importante. Espero de corazón que, aunque sea una mujer, haya aprendido algo importante aquí, y si alguien está dispuesto a cambiar, ¿verdad? Podría evitar infidelidades de parte de su esposo. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, compartan todas las reflexiones que estamos subiendo en este canal del Instantero Escondido. Que Dios los bendiga.